Sí, nosotros estamos trabajando hace tiempo con el tema de abuso sexual infantil, con el tema de la prevención. El tema es que ahora estamos justamente, nos está tocando en la ciudad casos ya... Saber lo que era cierto. Claro. Saber lo que realmente pasaba. Entonces, bueno, ya tenemos que pasar a otro nivel, a otro paso. Y bueno, la idea es poder concientizar a la gente. Primero prevenir y después qué hacer cuando nos ha pasado algo en casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo ver al abusador? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo hacer para que un chico hable? ¿Sí? Hay algunas técnicas que es interesante. Creo que la ignorancia es uno de los problemas mayores también en el abuso sexual infantil. Eve, ¿qué es abuso sexual? Sobre todo a menores. Buena pregunta. Bueno, un abuso sexual es cuando un adulto interrelaciona con un menor para obtener satisfacción sexual. Me gustaría aclarar algo que es importantísimo porque la gente cuando habla de abuso sexual siempre lo asocia o con una violación o con penetración. Dentro del abuso sexual nosotros debemos considerar otras maneras o formas de abuso, como el manoseo, el obligarle al menor a mirar las partes íntimas del abusador, el uso de pornografía, que es muy común. Tengamos en cuenta que Argentina es uno de los países que más pornografía y prostitución infantil tiene. Y después sí, ya hablamos de penetración, anal o vaginal. Hay un mito que la gente asocia directamente el abuso con la violación. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una violación? Una violación es un abuso, ¿no? Pero generalmente la víctima es agarrada de manera inminente, a la fuerza, que muchas veces también se usa en el abuso, la fuerza, pero hay otras cuestiones que van a acompañar a un abuso sexual, como por ejemplo 6 meses de un abusador que puede estar premeditando ese abuso, que a nosotros nos parece que no puede ser y sin embargo es así. El conocimiento de que el abusador es alguien muy cercano a la víctima. En la mayoría Te quería preguntar ahí de cómo actúa un abusador o un pedófilo en este caso si se trata de menores. Bueno, el primer paso que nosotros tenemos, a ver, el abusador necesita primero llegar al niño, ¿no? Y es una persona con características especiales. Cuando hablo con características especiales, vamos a dejar de lado que hablamos de una persona con una personalidad psicopática, totalmente enferma, pero es socialmente muy aceptable, es una persona que se rodea de niños, que está cerca de niños, y lo primero que tiene que hacer este abusador es tener contacto con el niño. ¿Para qué tener contacto con el niño? Para ir seduciéndolo, para ir hipnotizándolo, para ir estableciendo una relación con este niño. No es que brutalmente, es un mito también que es una persona diabólica o que de una manera brusca, eso se da en las grandes ciudades o como se dio acá hace meses atrás, un hecho muy lamentable de una violación en la que una menor fue agarrada de esa manera, pero la mayoría de los casos de abusos sexuales lleva mucho tiempo de antelación. La víctima y el abusador se conocen y van interrelacionando durante mucho tiempo. O sea, no es que se da de manera inminente o brusca. Tengo algunos puntos acá de abusadores y pedófilos. Dice, trabajan en lo secreto, obran a través del encubrimiento y la simulación, viven en una telaraña de mentiras, premeditan el abuso con por lo menos 6 meses de antelación, lo que decía Eve, ¿no? Mantienen su crimen en secreto y el silencio es su mejor aliado. Eve, ¿qué consecuencias puede traer en un menor, por ejemplo, lo que tiene que ver con un abuso sexual? Un menor que sufre un abuso sexual, a ver, estamos hablando de que hay una irrupción en su vida, o sea, es un trauma que va a acarrear durante toda su vida si no es atendido por profesionales y si no puede llegar a contar en un primer paso que ha sido abusado. El trauma que genera el abusador en un niño abusado es tan grande que en la cabeza de una persona enferma, obviamente que no está pensando. Es más, el abusador muchas veces llega a creer que le está haciendo un favor a este niño, ¿no? Y tiene la fantasía de que nunca va a ser descubierto. Pero el trauma, y lo pueden hablar psicólogos, psiquiatras, es muy grande y puede influir en todo el desarrollo de su vida, no solo sexual, en su vida cotidiana. En cuanto a lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿cómo se hace para prevenir un abuso? ¿Cómo podemos o cuándo podemos enseñarle a un chico desde qué edad
cómo evitar lo que puede llegar a ser o que pueda llegar a ser víctima de un abuso sexual? Muy buena pregunta, Pancho. Bueno, tengamos en cuenta que la sexualidad es una función que se aprende y que nosotros somos los responsables como padres de enseñarles a nuestros hijos educación sexual. Nosotros consideramos que entre los 2 y los 5 años es una etapa de descubrimiento de los niños. Entonces muchos padres consultan alarmados porque el niño se toca o muestra sus genitales. Eso es una conducta totalmente normal, pero ahí es el momento indicado en donde uno tiene que empezar a enseñarle a los niños que hay partes de nuestro cuerpo que son privadas y que debemos cuidarlas y que tampoco debemos mantener secretos con nadie. Porque ¿qué es lo que hace el abusador? Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar siempre como papás. El abusador lo primero que le va a plantear al menor, o una de las primeras cosas que le va a plantear, es que van a mantener un secreto del que nadie tiene que enterarse. ¿Y cuántas veces nosotros como papás les enseñamos a nuestros hijos o les decimos, bueno, no digas nada, es un secreto entre vos y yo? Entonces, por ahí es importante enseñarle a los chicos, enseñarles que no hay que mantener secretos con nadie. O sea, ahí está el tema, en poder desarrollar la autoestima, en poder fortalecer la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es enseñarle a nuestros hijos a defenderse y a decir que no ante determinadas situaciones, no solamente que tengan que ver con un abuso, ante una situación de pelea, ante una situación en la calle, ante cualquier situación en que ellos tengan que defenderse, que muchas veces hay chicos que son un poco más introvertidos, más tímidos y les cuesta. Bueno, todo esto que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos sirve para prevenir también un abuso. Y lo importante es poder tener un espacio de ellos, que sea un espacio propio, ¿no? En cuanto que tengan su cama, sus juguetes, o sea, que su cuerpo es de ellos, o sea, que es algo privado, que deben cuidar, no de manera represiva, o sea, porque tampoco hay que enseñar sexualidad de una manera represiva, pero sí creo que está bueno que los chicos puedan encontrar un espacio en la casa en donde poder hablar libremente, y acorde a cada edad, porque es obviamente que tenemos que tener en cuenta y que no es fácil hablar de sexualidad, a todos nos cuesta, que un espacio en donde ellos puedan hablar y puedan expresar lo que sienten y lo que les pasa. Y ahí es donde ellos van a tener un lugar también para hablar si les está pasando algo de esto. Pablo, no es fácil hablar de sexualidad y menos de abuso sexual infantil. No. ¿Sí? Fíjate lo que dice un poco de los abusadores. Utilizan la seducción y los regalos para conquistar la confianza de los menores. ¿Sí? Nosotros estamos viendo dos casos de cerca. Uno de esos casos es muy puntual esto. Utilizan la seducción y los regalos para conquistar la confianza de los menores. Gente que son manipuladores, mienten. Pablo, ¿qué marcas le puede dejar a un menor un abuso sexual? A ver, si estos niños no son, o adolescentes no son tratados bien, creo que es irreversible. Para toda la vida van a llevar una marca. Desde la conducta, la orientación sexual, la conducta, muchísimos problemas. ¿Se los puede tratar a los chicos que han tenido abuso sexual? Se los puede tratar a los chicos, se los puede tratar. El primer paso es que los chicos puedan contárselo a alguien. Y acá hay algo que quisiera remarcar y quiero nombrar el número de 2 leyes, que una es la ley 24.417 de violencia familiar y la 26.061. Esas 2 leyes, en uno de sus puntos, y lo puede explicar perfectamente un abogado, dice claramente que ante la sospecha de un adulto de que un menor está siendo abusado, ese adulto se convierte en el responsable de hacer la denuncia o de tratar de que ese hecho llegue a su fin. ¿Es obligación del mayor, es obligación de un profesional, si está en algún lugar donde tiene sospechas, es obligación que denuncie? Es obligación que denuncie. Más allá de lo que la ley dice, yo creo que es una obligación moral denunciar. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría, si alguno de nuestros hijos fueran abusados y nosotros no nos enteramos, que haya alguien que por nosotros lo haga si es que se entere, ¿no? Tengamos en cuenta que las estadísticas son altísimas. Un niño cada 15 segundos, 4 niños por minuto, 228 por hora, 200.000 niños en un año en América Latina. Argentina es el país, y lo dije antes, que más pornografía y prostitución infantil tiene.
y cómo nos está tocando tan de cerca ya, ¿no? Cosas que nosotras creíamos que en el trébol jamás iban a pasar. Entonces, acá hay una cuestión, creo que una cuestión moral, una cuestión humana, que no tiene que ver, que va más allá del abuso, que puede pasar en otras cuestiones también. El tema de poder empezar a hacer algo por las cosas que son justas. Y quiero también remarcar la diferencia entre perdón y confianza. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando un niño logra decir que es abusado, lo primero que debemos hacer es nunca no creerle a ese niño. Rara vez un niño que es abusado y lo cuenta, miente. Rara vez. Esas son estadísticas de UNICEF y no podemos discutirlas, mucho menos nosotros. El primer paso es que este niño sea asistido por los profesionales que corresponden, que esté bien contenido. Pero es importante, si el niño es abusado por alguien familiar, que en la mayoría de los casos es alguien muy cercano o alguien conocido, es poder enseñarle al niño que perdonar al abusador va a ser liberador para él, pero no significa que tiene que tener vínculo con esa persona o que tiene que volver a tenerle confianza a esa persona, porque muchas veces es imposible, así se trate de un papá. Eve, una estadística muy importante que dicen los libros, que es llamativa y nos hace pensar de la gravedad de la situación y de lo que no sabemos. Sí, esta es una estadística muy actual. De 95 casos de abuso sexual, solamente 1 es denunciado. O sea que es gravísimo y es alta la estadística. O sea, de 95 casos, un solo caso es denunciado. Bien, ahora que tenemos un par de denuncias en el trébol, podemos empezar a darnos cuenta de que la cosa puede ser muchísimo más grave, o es muchísimo más grave de lo que ya pinta, ya de lo que aparece, de lo que ya nos conmociona, ¿no? La cosa es muchísimo más grave y lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados y la política de nuestro país es no trabajar en prevención. Y nos damos cuenta cuando suceden estas cosas. Esperamos a que las cosas sucedan para empezar a ocuparnos. Y yo creo que debemos empezar a ocuparnos mucho tiempo antes. Y me gustaría remarcar algo y quiero... O sea, es algo que a mí me quedó muy grabado y que lo escuché de Pablo, que lo escucho siempre de Pablo, que indiferencia es aceptación y no podemos ser indiferentes a un caso de abuso sexual infantil, así como a otro caso, como a otros casos de otros problemas tan graves como el abuso.